Respeto a la gente que llega a su hora. Si os parece, vamos a empezar. Muy bienvenidos, buenas tardes a todos. Espero que el verano haya sido por lo menos para recargar las pilas, que lo habéis pasado muy bien seguro, que ya me contaréis. Y ya me contaréis también las historias de la universidad y de la nueva vida a la que muchos estáis abocados. Pero hoy quien nos va a contar muchas cosas es Yolanda Higueras. Yolanda, para quien no la conoce, es posiblemente de las neuropsicólogas españolas que más sabe de esclerosis múltiple hoy por hoy. Trabaja en el Hospital Gregorio Marañón con todo el equipo de Gregorio Marañón. Y la verdad es que habitualmente es un gusto escucharla. Pero os tengo que decir que ha trabajado tanto en esa charla de hoy y la va a ser tan bonita que yo estoy segura de que todos vamos a aprender muchísimo de la tarde de hoy. Y sin más, darle a ti, Yolanda, la bienvenida a esa reunión que a mí me hace especial ilusión y desearte que te sientas como en tu casa. Muchísimas gracias, Lucien. Siempre me siento como en casa cuando trabajo contigo. Es un gustazo y espero no... Me has puesto el estándar como que aquí, así que voy a ver si llego y si no me levanto un poquito. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos por estar aquí hoy y vamos a ver si entre todos aprendemos algo. Entonces, lo primero que quiero saber es si veis mi pantalla. Yo os voy a dejar de ver a todos. Vale, ¿me veis a mí la pantalla? Perfecto. Sí, se ve, Vale. sí. Fenomenal. Pues a mí, Lucien, muchas gracias por tus súper amables palabras. Yo no sé si seré la que más sabe, hay gente que sabe mucho, pero a mí me gusta lo poco que sé contarlo. Y por eso me invitaron a contar un poco el tema de las emociones en la esclerosis múltiple de las personas jovencitas. Entonces, el tema de la jornada es tengo mucha rabia, es normal, pero yo le he querido dar una vueltecita así, con permiso de la doctora Costa Frosar. Entonces, lo primero que quiero... a ver si esto pasa. Vale. Vosotros me decís, la pregunta es, tengo mucha rabia, ¿es normal? Pero claro, yo antes de que pensemos en si es normal o no, yo quiero que reflexionemos sobre una cosa y es, emociones hay muchas. Bueno, he de deciros que esta charla me hacía especial ilusión porque he decidido que por fin me dejaban hablar con gente adolescente y por fin podría hablar de la ciencia usando los mangas y los animes, que me encantan. Entonces, voy a hablar de muchos animes en esta presentación. Seguro que muchos de ellos los conocéis y si hay alguno que no conocéis, me lo decís. Pero el mundo anime y el mundo manga es un mundo que tiene muchos mensajes muy importantes y son mensajes que os están llegando porque estáis viendo este tipo de contenido y yo creo que son muy utilizables para haceros reflexionar sobre cosas. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, reflexionar sobre cosas, en concreto sobre las emociones. Entonces, cuando decís tengo mucha rabia, yo lo primero que me preguntaría es, bueno, ¿es rabia lo que tienes? ¿De verdad que tenéis rabia? ¿O tenéis otra cosa? Porque vosotros tenéis un diagnóstico de una enfermedad como la esclerosis múltiple y eso puede generar muchas emociones. Y probablemente genere muchas emociones a lo largo de todo este viaje que vais a tener con esta enfermedad a lo largo de todos los años. Entonces podéis tener pues la rabia del colega de Goku o podéis tener como One Punch Man, que es como total pasividad, no siento nada, estoy así como flaseado. O tenéis el sentido de qué ha pasado conmigo, qué es todo esto, no entiendo nada, como el caso de Avatar, de Aang. O podéis estar perfectamente bien. Todo esto que me está pasando, yo lo tengo controlado y no pasa nada. Entonces, la primera cosa que quiero que penséis conmigo es, nosotros lo hemos titulado Tengo mucha rabia, es normal. Pero no quiero que os quedéis con la idea de que el tener un diagnóstico de esclerosis múltiple os va a generar rabia. Quizás haya algún momento que sí, pero va a haber otros muchos momentos en los que vais a poder sentir muchas otras emociones y cualesquiera que sean esas emociones van a ser normales. No hay una emoción buena o una emoción mala en relación a algo que estáis viviendo. No quiero que los etiquetéis así, buenas o malas. Las emociones son o adaptadas o desadaptadas. Es decir, lo que vosotros sintáis está bien, es lo que estáis sintiendo. Lo que hay que ver es si está adaptado a lo que deberíais estar viviendo
o desadaptado. Pero todas las emociones son buenas, caben todas en esta historia. Entonces, emociones hay muchas. Emociones, pues si yo estuviera aquí delante de mí, que es una pena que no os podamos ver, pero si yo estuviera delante de mí os preguntaría directamente, pues yo soy mi profe, empiezo, ¿y tú qué emoción me dirías? ¿Y tú qué emoción me dirías? Pero como no os tengo, pues os he puesto las emociones aquí con ayuda de Goku, para que veáis que emociones hay muchas. Y es lo que vamos a hablar hoy, de cómo nos sentimos y de por qué es importante saber cómo nos sentimos, ¿vale? Bueno, este manga no sé si lo conocéis, se titula Max Comes in Like a Lion y si no lo conocéis os lo recomiendo muchísimo porque es un manga preciosísimo de un chico que se hace experto en jugar al ajedrez japonés. Y me sirve muy bien para explicaros lo que os quiero explicar. Y es que cuando hablamos de las emociones que se van a sentir o que se van a experimentar en este viaje de la esclerosis múltiple, sabemos que hay varias personas que son importantes. Aquí tenéis al protagonista con su grupo de amigos. Hay varias personas importantes. El primero sois vosotros mismos, está claro. A nosotros que vamos a estar vigilándoos y acompañándoos y cuidándoos en ese viaje, el que primero nos interesa eres tú. Eso seguro. Pero también hay gente que os acompaña. Hay gente que va a estar con vosotros, que son vuestros padres y vuestros amigos, vuestros colegas, vuestro entorno social, ¿vale? No nos olvidamos de ellos, ¿eh? Sabemos que son muy importantes en todo este viaje. Todas estas personas hay que tenerlas en consideración o por lo menos aquí metidos en el cajón para pensar en ellos. Pero también hay varios momentos importantes. Aquí este protagonista tiene momentos en los que se enfrenta con gente súper experta en ajedrez, con los que son amigos suyos, con los que son principiantes. Hay momentos y van a ser distintos. Está precisamente el momento del diagnóstico, que es en el que quizás nos hayamos centrado mucho más porque es como el más chocante, ¿no? Pero no solo ese momento, también está el momento en el que os proponemos poner tratamientos, os tenemos que explicar cuáles son, o tenéis algún brote, o la situación médica cambia. Son momentos que generan emociones. Y también es interesante poder separar a ver esas emociones. Y también hay otra cosa muy importante que quiero que rescatar hoy con vosotros, y es que hay varios protagonistas en vuestro camino. Gente que, como ahí en el dibujo, os va a ofrecer una mano para caminar este camino. Y esa gente, pues evidentemente, son los médicos, los neurólogos que están cuidando de vosotros, que os han diagnosticado y que están cuidando de vosotros, pero también los psicólogos, los que os van a ayudar. Estos son los que realmente somos expertos en emociones y en conducta, son los psicólogos. Bueno, yo no, os lo ha dicho la doctora Costa Fosal, yo soy neuropsicóloga, entonces yo aparte de cuidar de vuestras emociones y preocuparme de la conducta, también me preocupo de cómo funcionan vuestras neuronas para producir procesos como son la memoria, la concentración, el cálculo de las matemáticas, todas esas cosas son las que a mí me interesan. Entonces, estas personas van a estar también en vuestro camino. Y también, quizás no lo habéis pensado nunca, pero también tenemos emociones. Quizás no sea lo más importante en este momento, pero también las tenemos y también vamos a utilizarlas para entenderos mejor, para empatizar con vosotros y para entender cuál es vuestro proceso emocional. Y también los profes. Bueno, ya me ha dicho la doctora Costa que muchos de vosotros ya vais a pasar a la facultad y los profesores de la facultad somos otra cosa. Pero los profesores del instituto y del colegio sí que os echan un cable, sí que os echan un ojo mucho más cercano y también muchas veces suelen ser aliados muy importantes. Así que, como veis, todas estas cosas están pasando en paralelo y a la vez en todo este proceso. Entonces, los profesionales que cuidamos de vosotros sí que sabemos identificarlos, sí que sabemos ponerlos en sus cajitas correspondientes y atenderlos como hace falta. Vale, aquí llega el momento de la encuesta. Entonces, yo sé que a la charla de hoy se han apuntado la chavalería, pero también se han apuntado los papás. Entonces, los que conocéis y habéis visto Naruto, aquí os he puesto a Naruto y el papá de Naruto, vamos a hacer dos equipos, ¿vale? Entonces, los que sois chavalería vais a coger un móvil, por favor, y los que sois papás vais a coger un móvil distinto, por favor. Cada uno vais a tener vuestro móvil para contestar la encuesta que yo os propongo, ¿de acuerdo? Así que, si por favor tenemos todos los móviles a mano, no sé si me lo puede ir confirmando alguien, si tenemos todos los móviles a mano. Os voy a dar un tiempo prudencial. Como somos poquitos, si queréis quitar el micrófono e ir confirmando uno a uno, pues genial. Lo que queráis.
Una vez que tengáis el teléfono, os vais a abrir un navegador y os voy a pedir, por favor, que pongáis en el navegador esto que aparece aquí, joinmyquiz.com, ¿vale? En un navegador cualquiera, tipeáis ahí joinmyquiz.com, los papás en los suyos y la chavalería en el suyo. Y cuando entréis ahí, os va a aparecer una pantalla que os va a pedir un código. Entonces, cuando estéis ahí, si sois papás, os voy a pedir que pongáis el código de la derecha de la pantalla, que es 319546. Y si sois chavalería, os voy a pedir que metáis el código de la izquierda de la pantalla, 842, Javi ya lo ha visto, 022. Cuando entréis el código podéis poner el nombre que queráis. Esta encuesta es completamente anónima. O sea, si no queréis decir quiénes sois, sentiros libres, ¿vale? Porque esto es, yo creo que en esta encuesta me deis vuestra opinión sincera, para que aprendamos un poco sobre las emociones que realmente estáis viviendo. Así que si queréis poner un nombre falso, si queréis poner mi nombre, ponedlo. Yo os dejo. Vale, pues ya veo que está iniciando gente. No sé si queda alguien más. Ahí se ha apuntado otro papá. Vale. No sé si queda alguien para apuntarse. Parece que ya no hay nadie más, ¿no? Vale. Bueno, pues entonces, como ya estamos todos, os voy a lanzar las primeras dos preguntas de esta encuesta. Os van a aparecer, no hace falta que miréis la pantalla del ordenador, os van a aparecer en vuestro teléfono, ¿de acuerdo? Así que directamente en el teléfono podréis contestar a la pregunta, ¿de acuerdo? ¿Estamos todos listos? Lanzo pregunta. Empezamos. Venga, contestamos todos a la vez, ¿eh? Esta pregunta es, a día de hoy, ¿cómo te sientes respecto a la esclerosis múltiple? Y tenéis 4 opciones. Venga, papás, que no me habéis contestado. ¿Me habéis contestado todos? Sí, me habéis contestado todos. 3, 2, 1. Muy bien. Vale, pues fijaros, ¿qué ha pasado aquí? Vamos a ver las respuestas de los dos grupos a la vez, que es lo que a mí me interesa, ¿vale? ¿Por qué me interesa esto? Porque así nos vamos a ver un poquito y nos vamos a entender un poquito mejor papás a hijos e hijos a papás. ¿Qué opina la chavalería? Pues fijaros, la mayoría, que son 2 de 4, es decir, la mitad, se sienten preocupados. Sin embargo, los papás están un poquito más difuminados. Hay algunos que están tranquilos, otros que están preocupados. Es decir, hay un poquito de todas las respuestas. Esto es interesante porque, fijaros, en esclerosis múltiple, el estudio de las emociones de las personas diagnosticadas con esclerosis múltiple de vuestra edad es muy escaso, porque hemos empezado a investigar este tema hace poco. Pero hay una persona, un referente muy importante, que es una neuróloga estadounidense, que ha estudiado mucho este tema, y nos explicaba en un estudio que la chavalería, los adolescentes con este diagnóstico, habitualmente no se preocupaban mucho, porque su cerebro biológicamente no está diseñado para preocuparse demasiado. Sin embargo, cuando le preguntaban a los padres de esas mismas personas, de esa misma chavalería, en contraste eran los papás los que más preocupados estaban. Es interesante ver cómo en este caso es casi lo contrario, que son la chavalería la que cuenta que está preocupada, que sí que realmente han llegado a un grado de autorreflexión quizás o de proyección en el futuro que los tiene un poco más preocupados, y que son los papás los que están un poco más controlando la situación. Es interesante porque en este caso le estamos llevando la contraria a este estudio, y es por eso que es tan importante que hagamos más investigación sobre cosas como estas, ¿no? Para poder saber y entender mejor cómo funcionáis desde el punto de vista de las emociones en este caso. Vale, vamos a la siguiente pregunta. Tenemos otra. ¿Estáis preparados? La lanzo, venga.
Esta pregunta es sobre el momento del diagnóstico. No es cómo sentís ahora, sino cómo sentíais cuando llegó el diagnóstico. Venga. Venga. Muy bien. Pues vamos a ver qué es lo que habéis contestado. Fijaros, cuando llega el diagnóstico es el momento en el que nosotros nos preocupamos más como equipo sanitario, como cuidadores de la salud que somos, ¿no? Porque es un momento de super shock, ¿vale? Es como, no sé si lo veis muy bien, pero está ahí Goku lanzando la bomba, como ahora os voy a lanzar aquí lo más grande. Entonces, en ese momento, el mundo de los adolescentes y de las personas infantojuveniles de la esclerosis múltiple es un poco distinto al mundo de los adultos. Y una vez más tenemos algo de investigación, pero no mucha. ¿Qué nos dice esta investigación sobre qué es lo que pasa emocionalmente cuando llega el diagnóstico? Pues nos vuelve a decir casi lo mismo, que son los papás los que más se preocupan y que son los chavales los que quizás pasan un poco más por encima o intentan ir un poco al día. Por eso es muy interesante lo que me estáis diciendo aquí hoy. Fijaros, la chavalería dice, la mitad de la chavalería dice que se bloqueó, que le costó entender cuando le dieron el diagnóstico. Esto en el fondo es bastante normal. Eh, Cuando a vosotros os diagnostican una enfermedad, incluso a nosotros cuando somos adultos, cuando nos diagnostican una enfermedad, habitualmente no sabemos qué enfermedad es, no tenemos información de qué va esto, ¿no? Y cuando más a personas de vuestra edad que desde el punto de vista del conocimiento general sabéis poco de enfermedades. Es súper frecuente el momento de bloqueo, muy frecuente. Y para nosotros como cuidadores lo que nos hace pensar y lo que nos hace reflexionar es que quizás ese momento no sea el único donde informaros, sino que necesitéis más momentos, otros ratitos después para empezar a entender qué es lo que os pasa, ¿vale? Me gusta esa persona que dice, chavalería que dice que saber lo que era fue un alivio. También vemos esto en ocasiones de casos en los que vais dando tumbos de un profesional a otro porque nadie sabe lo que os pasa. Y eso os puede generar un poco de ansiedad y pensar, es que algo me pasa porque yo no me lo estoy inventando, alguien me tiene que decir lo que me pasa, ¿no? Esa sensación, esa ansiedad antes del diagnóstico, hay veces que se disipa con el diagnóstico. Así que, como veis, esta es una de las veces en las que conocer la enfermedad no supone enfadarse, ¿vale? Como os decía al principio, todas las emociones están aceptadas aquí. ¿Qué pasa con los papás? Pues también se bloquean. Incluso hay alguno que todavía no se lo cree y uno que confiesa que tenía miedo. Ningún papá se siente aliviado por conocer la enfermedad de un hijo o de una hija. Esto es, si me apuras, biológicamente así. La preocupación está siempre en este momento del diagnóstico, ¿de acuerdo? El bloqueo de un adolescente es entendible por falta de información. El bloqueo de un papá también es entendible, ya no quizás por falta de información, que también, sino por esta sensación de preocupación y de anticipación del futuro que quizás los adolescentes no tengáis tanto. Así que en esta situación en concreto, las respuestas que me habéis regalado coinciden bastante con lo que se ha encontrado en los estudios que hemos estado haciendo al respecto. Así que en esta sí que le damos la razón a la ciencia. Vale, vamos a volver a la charla. Podéis dejar los teléfonos por un momento porque quiero hablaros de más cosas. Luego seguimos con la encuesta. Bueno, este manga, si no lo conocéis, también os lo recomiendo muchísimo. Se llama Los 7 pecados capitales. Este, si no lo conocéis, este señor que tenéis aquí se llama Meliodas y es el pecado capital de la ira, el dragón. ¿Qué pasa a Meliodas? Pues Meliodas nació demonio, que es esta parte de la derecha, que veis que tiene el ojo negro, pero él se negó a ser demonio porque decía que era demasiado estresante y que quería ser una persona normal. Entonces, él aprendió a manejar su parte de demonio a base de trabajar y trabajar el control de la ira. Me viene muy bien para explicaros esto. ¿Por qué? Porque las emociones son muy importantes a la hora de evolucionar y de crecer como personas, ¿vale? ¿Por qué son importantes? Pues porque saber sobre las emociones que tenemos nos va a dar poder. Y vosotros me diréis, ¡hala, qué exagerada!
tampoco es un superpoder a lo manga ni a los superhéroes. Quizás me pase un poquito así, pero yo soy así de optimista. Pero no me exagero tanto. El que vosotros sepáis lo que sentís os da el poder de definir y de modular la emoción en base a lo que se necesita en cada momento. Que yo sepa decir o sentir que ahora mismo estoy enfadado va a permitirme comportarme de una forma muy distinta, así yo sé identificar que lo que tengo es simplemente un poquito de rabia, pero que se me va a pasar. Saber sobre nuestras emociones nos da muchísimo poder. También es importante saber las emociones porque una vez que yo sé cómo me siento, por ejemplo, si yo me siento enfadado, puedo entrenarme en el control de emociones, como hace Meliodas. Controlar la ira para que no me interfiera en mi día a día, para que no me haga explotar cuando no tengo que explotar, etcétera, etcétera. Nos permite entenderlas. A vosotros os permite entenderlas y aprender a manejarlas, pero a nosotros como médicos vuestros, lo que nos permite muchas veces también es entender cómo va funcionando vuestro cerebro. Porque no os engañéis, las emociones no están en el corazón. Esto es una cursilada que nos han hecho tragar toda la vida, pero no están ahí, están en el cerebro. Entonces, cuando vosotros os comportáis de algunas formas en concreto, a nosotros, que somos observadores desde fuera, nos está dando información también de cómo va funcionando vuestro cerebro. Así que es súper importante también para nosotros observar cómo os comportáis y cómo funcionan vuestras emociones. Y sobre todo porque comunicar las emociones es imprescindible. Y lo he dicho despacito, ¿eh? Imprescindible para buscar aliados. Vais a necesitar y vais a querer tener aliados y entrenadores al lado vuestro para aprender a hacer esto, ¿vale? Y luego vamos a hablar de vuestros aliados. Vamos de nuevo a la encuesta, volvemos al teléfono, ¿vale? Teléfonos en mano. Bien, os va a aparecer en la parte de arriba del teléfono una ventanita que pone sincronizar con el presentador, sincronizarlo y así, como hemos estado un buen ratito sin decir nada, se os sincroniza conmigo y os vuelve las preguntas. Vale, pues vamos a hacer la siguiente pregunta. Vamos a hablar de emociones. Esta pregunta es, ¿creo que me comunico con los demás? Y los papás, ¿creo que me comunico con mi hijo? Muy bien, los papás han sido rápidos. Me encanta. Venga, chavales. Vale, perfecto. Fijaros, es que es súper interesante ver cómo funcionan los cerebros de la gente. Cuando le preguntas a los papás tienen un amplio sentido de la autocrítica, que no suele aparecer en los cerebros adolescentes. Y los papás casi todos dicen que pueden mejorar en la forma que tienen de comunicarse con sus hijos o con sus hijas. Esto, bueno, el dibujito del manga es Psychic, que también es un manga muy, muy interesante. El hecho de ser autorreflexivos con la forma en que tenemos de hacer las cosas es una capacidad que surge del funcionamiento de una parte de nuestro cerebro que madura con los años. Vosotros estáis empezando a madurarlo ahora, pero todavía os queda un trecho, ¿vale? Por eso vuestra respuesta es bastante distinta. Vosotros estáis, como diríais, cool. Yo me comunico bien. La mayoría ha dicho que bien. Así que está en la línea de lo que nosotros esperaríamos que respondierais sobre esto, ¿vale? La sugerencia que os hago aquí es dadle una vuelta más, a ver si cuando os paréis realmente a pensar sobre ello, seguís pensando lo mismo. Vamos con la siguiente pregunta. Venga. Ahora vamos a hacer al revés. La chavalería. Creo que mis padres saben cómo me siento y los papás, creo que mi hijo sabe cómo me siento. ¿Qué opinión tenéis de lo que sabe el otro de vosotros? Venga, papás. Muy bien. Bueno,
Fijaros qué interesante. De verdad me estáis dando unas respuestas que me están permitiendo explicaros muchísimas cosas. ¿Qué dicen los papás? Los papás piensan que sobre algunas cosas sí saben cómo se sienten, pero que de otras no. Y todos han dicho lo mismo. ¿Qué pasa con los papás? Eso es una reflexión que os lanzo al aire. ¿Por qué pensáis que vuestros hijos solo saben algunas cosas? ¿Porque no se las contáis todas? ¿O porque aunque se las contáis todas, creéis que no terminan de entenderlo bien? Porque estas son dos situaciones que tendrían un resultado bastante diferente. Claro, si vosotros le comunicáis las emociones que vosotros tenéis en según qué situaciones, pero pensáis que no se entienden bien, el trabajo es de ellos, en entrenarles a entender las emociones de otros, a empatizar de otra forma. Pero si lo que pensáis es, saben algunas cosas porque las otras no se las digo, ahí el entrenamiento es vuestro como comunicadores. ¿Realmente estáis filtrando la información de una forma correcta? ¿Estáis compartiendo emociones con vuestros hijos que son importantes? ¿O estáis dejándose alguna fuera? ¿Vale? Esa es una reflexión muy interesante que os dejo de deberes para casa. ¿Qué pasa con la chavalería? Pues fijaros, cuando os ponéis a pensar si vuestros padres entienden o saben cómo sentís, hay uno que dice que nada de nada de nada, otro que no tiene ni idea y otro que algunas cosas sí y otras no. Aquí, claro, la experiencia es completamente particular, es decir, es individual. Aquí yo no esperaría que todos contestarais lo mismo, porque la relación padre-hijo es una relación muy personal, muy individual. Entonces, que haya habido variedad, incluso hubiera esperado que alguien me dijera también totalmente cierto. La variedad existe porque se construye desde los distintos tipos de relación que tenéis con vuestros padres. Así que, fijaros, esto es también lo que yo hubiera esperado que me hubierais contestado hoy. Así que a los chavales, a la chavalería también, os invito a hacer este ejercicio que le he puesto a vuestros padres. ¿Vosotros creéis que os comunicáis del todo bien? ¿Mm? Vamos a volver a la charla. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hablar de comunicación? La comunicación es el segundo paso a todo lo que hemos estado hablando. Primero hay que saber qué es lo que yo siento, qué es lo que yo tengo dentro. ¿Pero para qué? Pues evidentemente para conocernos a nosotros mismos, pero sobre todo para comunicarnos, ¿vale? Porque, como pongo ahí, tus mejores aliados son los que te conocen, empezando por vosotros mismos que os tenéis que conocer y a continuación con los aliados que vais a tener en todo este camino. Os he puesto este manga que también os lo recomiendo mucho si no lo habéis visto, que es Doctor Stone. Doctor Stone es este chico que es un chaval de instituto súper fan de la ciencia, es un coquito de la ciencia y que por una catástrofe mundial toda la humanidad se queda petrificada por 3 siglos o una cosa así, una barbaridad, y él se descongela en un mundo completamente nuevo, sin nadie y sin tecnología y sin móviles y sin nada de nada, sin Coca-Cola ni nada. Entonces, desde la ciencia, utilizando la ciencia, él empieza a construir una nueva civilización. ¿Por qué os pongo esto? Porque los aliados que vosotros tenéis aquí, en todo este camino de la esclerosis múltiple, son científicos. A nosotros nos gusta la ciencia, nos gusta experimentar las cosas, nos gusta tener datos contundentes para saber tomar decisiones. Vamos a ser mucho como Doctor Stone, vamos a basarnos mucho en la ciencia. Y desde la ciencia, nosotros os he dicho antes que la esclerosis múltiple infanto-juvenil es una ciencia muy joven. Llevamos poco tiempo estudiándola porque afortunadamente son pocos los casos que existen, pero también porque no nos habíamos puesto a ello todavía. Entonces, desde la ciencia, os he puesto aquí otro manga que seguro que conocéis, que es Death Note. Aquí tenéis a L y a Lighter, que es en el fondo, bueno, no os voy a hacer spoiler, pero son los dos protagonistas del manga de Death Note y son las dos personas que yo creo que tienen más capacidad de deducción en base a pistas. Y en el fondo es lo que hacemos nosotros, los médicos, deducir en base a pistas. Nuestras pistas son, por un lado, las que nos da la ciencia, la que los estudios previos, la investigación, todo lo que conocemos de la enfermedad nos va ofreciendo, pero por otro lado, la que vosotros nos estáis ofreciendo. Y cuando hablo vosotros, ya no solamente hablo de la chavalería, sino también de los papás, porque en esto hacéis equipo, ¿vale? Entonces, con toda esa información, nosotros hacemos todo este proceso de deducción que hacen tanto L como Light, que es
intentar anticipar, intentar entender qué es lo que pasa, intentar concluir cuáles son las mejores formas de trataros o de diagnosticaros o de seguiros, etcétera, etcétera. Pero todo esto que nosotros hacemos, podemos deducir, investigar, adivinar, esto es nuestro trabajo, pero necesitamos que vosotros hagáis el trabajo también. Y desde el punto de vista de las emociones, evidentemente, tenéis que hacer un trabajo muy importante, porque en el momento vital en el que estáis, necesitáis aprender a hacer estas cosas. No, nadie nace sabido, entonces hay que aprender a entender y procesar las emociones. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues me gusta mucho el ejemplo de Goku, el ejemplo de fusión, porque en el fondo vais a tener que fusionaros con la gente que sabe de esto y que os va a entrenar, ¿vale? Para trabajar las emociones hay que fusionarse con los profesionales de las emociones o de la salud, es decir, con vuestros neurólogos, con vuestros psicólogos, con vuestros neuropsicólogos. Los médicos, evidentemente, digamos que es como la Premier League de los aliados para trabajar las emociones. También van a estar los padres. Los padres, desde el punto de vista del entrenamiento en emociones, son lo que nosotros llamamos unos coterapeutas muy valiosos, porque nosotros vamos a trabajar con vosotros un ratito en la consulta, pero luego vosotros saltáis a vuestro mundo real y en vuestro mundo real, ¿quién os acompaña? Vuestros padres y vuestros amigos. Así que esos van a ser también aliados, quizás no de la Champions League, sino de segunda regional, pero también muy importantes, ¿vale? Así que para trabajar emociones es muy difícil trabajarlas solos. En esta edad en la que estáis, además, en plena adolescencia media tardía, es muy difícil trabajar emociones. Así que no os cortéis ni un pelo en pedir ayuda y en buscar aliados. Porque no es que estéis mal, no es que necesitéis tratamiento, no es que estéis como una cabra, no, es que estáis aprendiendo. Desafortunadamente en nuestra sociedad no nos enseñan demasiado a entender las emociones. Esto es un entrenamiento. ¿Y cómo se entrena esto? Pues hombre, ¿y con quién? ¿Vale? Pues se entrena trabajando. Es como cualquier otro entrenamiento. Aquí a la derecha os he puesto al protagonista de Haikyuu, que seguro que también conocéis esta serie. Es un chaval bajito y con pocas habilidades para jugar al balonmano, pero que está súper motivado en jugar al balonmano y al final consigue montar su propio equipo a base de trabajar, perseverar y buscarse la vida. Es un perfecto ejemplo de cómo la perseveración y el trabajo duro te permite llegar a tus objetivos. Y al otro lado tenéis a Korra, la leyenda de Korra, que es el avatar femenino, que también es muy trabajadora para conseguir dominar los 4 elementos. Y ella, el problema que tiene es el problema del equilibrio, encontrar el equilibrio emocional, el no ir dando saltos como de la alegría, la pena, la rabia. Encontrar el equilibrio también es un entrenamiento muy importante, ¿vale? Y que vais a conseguir hacer con los profesionales de la salud. Vamos a la última encuesta. Cogemos móviles. Ya prometo que son las últimas preguntas. Venga, sincronizáis conmigo para que vuelvan a salir las preguntas, ¿vale? Vamos a por ellas. Aquí os pregunto por vuestros aliados. ¿Quién creéis que son vuestros mejores aliados? Venga. Os he dado varias opciones. Venga, los papás. Muy bien. Vamos a ver vuestra opinión. ¿Cuáles van a ser vuestros mejores aliados? Esta pregunta he de decir que tenía un poco de trampa. ¿Por qué? Porque claro, yo os estoy hablando de los aliados en el mundo de la salud, de vuestros entrenadores. Pero claro, aliados también son vuestros aliados en el día a día, en vuestra cotidianidad, en casa, en el cole, en el parque, ¿vale? Entonces, es muy interesante las respuestas que me habéis dado porque no me las esperaba. No esperaba que la chavalería pensara que sus mejores aliados van a ser sus médicos. Quizás es porque habéis aprendido
y me alegra que habéis aprendido y que estéis interiorizando lo que yo os estoy explicando hoy. Realmente son unos aliados excepcionales que deberíais de fichar desde el minuto cero, ¿vale? Porque son los que van a tener las herramientas y os van a enseñar a utilizarlas. Pero yo hubiera esperado que vosotros hubierais dicho que vuestros aliados estaban más cerca de vuestro contexto social, vuestros amigos, vuestros padres. Es lo que hubiera esperado de la respuesta de la chavalería, que sin embargo es la respuesta que me han dado los padres. Los padres dicen que sus mejores aliados van a ser la gente de su familia. Y está muy bien, pero quizás estéis viendo la situación desde una perspectiva más relacionada con el apoyo social. No os olvidéis que hoy estamos hablando de emociones en la chavalería que tiene esclerosis múltiple, pero en ningún momento me estoy olvidando de las emociones que podéis tener también como padres de la chavalería que tiene esclerosis múltiple. Así que quizás también para vosotros los profesionales de la salud también puedan ser muy buenos aliados. Vamos con la última pregunta. Venga, es la última, lo prometo. A ver qué hemos aprendido hoy. Después de todo esto, ahora sé que voy a aprender, o he aprendido que voy a... ¿Qué habéis aprendido hoy? A ver. Vale. Bueno, esto es lo que realmente me interesa después de todo lo que os he hablado. Ver qué es lo que habéis aprendido después de todo lo que os he contado. Bueno, la chavalería, de verdad, gracias por abrir las orejas y escucharme bien todo lo que os he querido decir, porque habéis aprendido que vais a buscar aliados para mejorar y para aprender. Y también habéis aprendido que vais a comunicar. Esas son cosas que con que os llevéis ese mensaje después de la tarde de hoy, yo ya me doy por satisfecha. Gracias por entender el mensaje y por favor, guardaros el mensaje en el hardware porque creo que es un mensaje muy importante. Trabajar y buscar aliados para aprender más y mejorar desde el punto de vista de las emociones. Y los papás, que también tenían cosas que aprender hoy, dicen que escuchar y entender las emociones de mi hijo o mi hija. Muy importante también, ¿vale? Yo creo que un aprendizaje muy importante después de la sesión de hoy, pero no os olvidéis también de las vuestras. Ahí lo dejo. Vamos a volver a la charla. Muchas gracias por la participación en las encuestas. Y yo con esta diapositiva quiero terminar la charla de hoy. Este es otro manga que se llama Classroom Assassination, que espero que lo conozcáis y para los que no los conocéis, incluida la doctora Costa, que está mirando la diapositiva diciendo no tengo ni idea de qué es esto, me viene muy bien para cerrar el capítulo de hoy. Classroom Assassination es una serie en la que un instituto normal y corriente, como en el que podéis estar todos, se presenta un profesor, que es el que tenéis ahí arriba en el tejado, que amenaza con destruir el mundo. Es un supervillano que va a destruir el mundo con un mega rayo y que se presenta a ser profesor de este instituto, avisando a todos los chavales de la clase que son ellos los únicos que le pueden matar. No hay nadie en el mundo que le puede destruir, solamente la gente de la clase. Entonces, que si quieren salvar el mundo, tienen que matarle. Cuando mi sobrina me explicó este manga, yo me horroricé, dije, pero por favor, ¿dónde vas tú con este manga? Pero tiene su cosa, ¿eh? No, que los papás no se preocupen, que no es tan violento. La moraleja de este manga es que ellos están constantemente haciendo una vida normal de instituto, pero tienen ahí pendiente el objetivo de hacer algo contra alguien que les pueda hacer mucho daño. A mí me viene muy bien esto para explicar la situación de la chavalería con la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es esa cosa que hay ahí, que sabes que te puede hacer daño, pero que al final acabas tomando cariño. Toda esta clase, al final, toma mucho cariño a su profesor porque realmente es un buen profesor. Aparte de que quiera destruir la Tierra, es muy buen profesor y les enseña a potenciar sus habilidades, a desarrollarse mucho mejor, a aprender a salvar los obstáculos que tienen cuando fallan o cuando se frustran. Es decir, que la moraleja de este manga es la esclerosis múltiple va a ser algo que va a estar ahí con vosotros. Puede que os dé guerra, puede que haya algunas veces que os den mucha guerra,
pero también os puede enseñar muchas cosas y de todas, vosotros tendréis que aprender y vais a aprender a llevar una vida completamente normal, como todas estas gentes de este instituto, en el que su profesor, a pesar de ser una amenaza, también es un ente, una persona que les enseña a mejorar y aprender y a evolucionar. Pues eso era todo lo que yo quería contaros. Este es mi mega equipo del Marañón y ahí tenéis a alguien de Attack on Titans, que es otro manga que os recomiendo. Y con eso yo no tengo mucho más que comentaros, así que devuelvo la palabra a Lucien. Muchísimas gracias, Yolanda. No has defraudado, yo sabía que lo íbamos a pasar muy bien. Hemos aprendido todos mucho, yo creo. Si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer a Yolanda, bien por el chat, bien abriendo el micrófono, pues os escuchamos. Venga. Realmente es un tema que da para mucho, ¿verdad? Uh-huh. Y sobre todo como lo has abordado, que yo creo que es fundamental que ahí se entienda desde los equipos sanitarios que es un equipo, que los niños padecen la enfermedad o los chavales padecen la enfermedad, pero los papás también están en ese equipo, que además suelen ser nuestros aliados a la hora de educar a estos chavales para la salud. Uh-huh. Y yo creo que tu abordaje ha sido muy, muy positivo en ese sentido, porque también a estos padres hay que cuidarles, hay que apoyarles, porque además tienen que ser aliados sin el conocimiento que tenemos nosotros. Entonces, a veces es muy complicado porque están casi igual de perdidos que los propios pacientes. Entonces, esa era una sesión que yo la había planteado tanto para padres como para hijos y yo creo que has cogido perfectamente el mensaje que quería lanzar en el sentido de que aquí somos un equipo. Eso sirve perfectamente para una sesión de esclerosis múltiple pediátrica como la de hoy, pero sirve perfectamente para una sesión de esclerosis múltiple en adultos, porque al final en esa vida nunca vamos solos y Uh-huh. desde luego el apoyo del equipo es fundamental, no solo del equipo sanitario que tiene los conocimientos necesarios para abordar el tema, sino que también del equipo social, del entorno social. Y en ese sentido, pues yo creo que vosotras, neuropsicólogas, tenéis muchísimo que aportar. Tenemos que seguir dando guerra para que se os incluya en nuestros equipos, para que los gestores entiendan que vuestra presencia es fundamental y ya no solo en los equipos de esclerosis múltiple, en la neurología en general. Uh-huh. Pero bueno, en eso estamos. Sobre todo, Lucien, porque hay campos como el de la esclerosis múltiple infanto-juvenil que todavía está en pañales y hay muchas cosas que investigar y hay muchas cosas que entender y hay mucha ciencia por hacer todavía. Yo, revisándome la literatura sobre este tema, tampoco hay tanta gente, incluso contactando con autores que ya han publicado cosas, me decían, es que es un campo que todavía estamos explorando, ¿no? Y también es un mensaje que yo quería hacer llegar hoy a la gente que ha venido. Primero, agradecerles que se interesen en formarse, porque la información es una enfermedad que no es vox populi, no todo el mundo conoce la gripe y probablemente todo el mundo conozca el COVID, pero nadie conoce la esclerosis múltiple. Entonces, informarse es una de las primeras herramientas de superpoder que podéis utilizar. Pero también el participar en la investigación, el ayudar a los que estamos en ciencia intentando entender mejor, el proporcionar vuestra ayuda también, el participar voluntariamente en los estudios, en potenciar ese tipo de cosas, a la larga es imprescindible para poder ofrecer una mejor asistencia, ¿no? O sea que en ese sentido la iniciativa de Meninas es, vamos, estupenda y cualquier iniciativa en este caso, en esta línea, va a ser positiva siempre. Contaros a los que estáis, por cierto, muchos de los que estáis son participantes de ensayos clínicos, generosos participantes de ensayos clínicos,
y desde luego merecen toda nuestra admiración y agradecimiento. Pero también contaros que hay gente que no ha podido venir porque todavía hay gente de vacaciones. La verdad es que he intentado poner lo más tarde posible en septiembre, pero aún así hay gente que todavía está de vacaciones, que me han pedido tu vídeo, Yolanda, que yo creo que va a ser muy solicitado y que ese vídeo va a estar colgado como todos los demás en la Asociación Madrileña de Neurología, que es quien de una forma o de otra nos apoya con el proyecto Meninos. Pues perfecto. Yo creo que no tengo ninguna pregunta aquí más. Y entiendo que es jueves tarde, que la gente ya tiene ganas de fiesta, que al final el COVID va, va dando un respiro. Nos vamos de fiesta, un jueves. Nosotros a lo mejor no, pero los chavales seguro que sí. Daros como siempre las gracias. Gracias Javi por el apoyo técnico que es fundamental. Desde luego muchísimas gracias Yolanda. Es siempre un placer contar contigo. Gracias. Y muchísimas gracias a todos los que habéis estado. Nos vemos el día 21 de octubre, misma hora, Muchas mismo link. gracias. Hasta la Muchísimas gracias a próxima. vosotros. Gracias a todos. Gracias. Adiós, Lucien. Muchas gracias.